Gracias, gracias, gracias. Para comenzar, me gustaría saber si me puedes contar respecto a ti, sobre tu perfil académico. Ok, perfecto. Bueno, te cuento, mi nombre es Diego Reyes Barría. Yo, bueno, soy trabajador social de profesión. Estudié trabajo social en la Universidad de la Frontera, en el sur de Chile. Y después tuve dos especializaciones, una en un postítulo en psicoterapia sistémica familiar por la Universidad de Chile, un diplomado internacional en terapia narrativas y trabajo comunitario por PRANAS, y soy magíster en psicología clínica de adultos por la Universidad de Chile. Bueno, actualmente igual pertenezco a la Asociación Americana de Terapia Familiar de los Estados Unidos, así que estoy involucrado un poco con todo ese mundo más amplio. Un buen currículum. Sí. Bueno, ¿Por qué escogiste tú la carrera de trabajo social? wow, esa es una pregunta súper interesante. Quizás hay algunas cosas que tienen que ver un poco con lo que uno esperaba cuando era adolescente. Yo la verdad escogí la carrera de trabajo social no por un tema de que yo supiese como específicamente qué era la profesión. Yo cuando salí de la enseñanza media, la verdad es que yo no tenía como muy claro como qué es lo que yo quería hacer en la vida, sino que más bien yo quise estudiar una profesión que pudiese incorporar conocimientos de varias cosas que me gustaban, como conocimientos de filosofía, de psicología, de sociología, de ciencias sociales. Y fue así que yo ingresé a trabajo social y bueno, ya dentro de la carrera me di cuenta de la profesión y ahí pude decir que tuve como este tema de sentirme pertenecientes a lo que yo realmente quería. Como que encontré como el sentido de unificar muchos saberes y muchas prácticas en algo específico. Así es que estudié trabajo social como un adolescente que no sabía mucho qué es lo que quería, pero que encontró en ese tránsito lo, lo que le gustaba, sin duda. Entonces fue como... Respuesta. Sin duda, sí, fue eso. Yo creo que con el tiempo sí he podido ir como hilvanando muchas más cosas de trabajo social con el tiempo, ¿ya? Pero así como de tenerlo como específicamente muy claro, claro. Yo podría decir que fue algo que fue sucediendo como en el transcurso de mi experiencia de vida, dándome cuenta de la profesión en sí. Amando ya lo que haces. Sí, claro, sí. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo comienza este camino hacia la especialización de trabajo social clínico? Wow, esa es una pregunta que yo creo que tiene como una historia bien particular. Bueno, yo cuando estudiaba trabajo social tuve una asignatura que se llamaba Trabajo Social, Salud Mental y Psiquiatría. Esa fue como una de las, digamos así, como la primera gran formación clínica que yo tuve dentro del pregrado, si lo podemos decir, como dentro de la propia carrera. Y ahí tuve la gran oportunidad de conocer a una colega, una profesora de mi universidad, que era una trabajadora social que llevaba muchos años trabajando en el área de lo que era salud mental y psiquiatría. Ella se llama Isabel Antipán y era una profesora, creo que todavía está dentro de la U, y ella tenía esta doble cualidad, en el sentido de que era académica, pero al mismo tiempo era una persona que trabajaba en psiquiatría, ¿ya? Entonces, me acuerdo que en esa asignatura, aparte de aprender todo lo que tenía que ver con temas de salud mental y psiquiatría, hicimos algunas pasantías al Hospital Psiquiátrico de Temuco. Y ahí fue como mi primer encuentro como con el área clínica en sí, que fue dentro de la misma psiquiatría. Fue difícil como estudiante. Sí, claro. Fue difícil, una, porque creo que, bueno, yo igual soy una persona que soy de región. Yo nací en Puerto Montt, en Chile, y estudié en una ciudad aparte de mi ciudad natal. Tuve que viajar a otra ciudad y tuve que vivir en otra ciudad totalmente distinta. Y Temuco es una ciudad muy particular por todo el tema indígena, entonces había muchos cambios culturales que a mí me sucedieron.
Y bueno, yo creo que el tema de la psiquiatría, como que cuando yo tuve esa asignatura, como que, de hecho, está algo que de repente suelo contar, fue como la primera vez que me enteré que existían los problemas mentales, como problemáticas de salud en sí. Para mí antes la gente era normal, ¿me entiendes? Como que no existían los problemas mentales, y claro, con la psiquiatría fue eso, darme cuenta de que había un sufrimiento particular que no tenía que ver con el cuerpo en específico, sino que tenía que ver con un sufrimiento subjetivo, podríamos decir, ¿eh? Después, ya cuando fui avanzando en la carrera, porque estoy hablando que esto era como primer semestre del tercer año de carrera, después me tocó hacer práctica con familias, con personas y familias, esa era la práctica. Si bien, como te decía, tuve esa experiencia práctica de pasantía, fue algo como muy, como para hacer un trabajo de la asignatura, pero me tocó por azar, cuando tus profesores organizan las prácticas y me enviaron a hacer mi práctica en psiquiatría. Con esa profesora. Partiendo desde los Sí, inicios. sí, exactamente. Claro, entonces mi primera práctica con personas y familias fue en el ámbito de la psiquiatría, con personas adultas que estaban hospitalizadas en este servicio de psiquiatría. Bueno, fue algo totalmente desafiante. Una, porque no solamente tenía que responder desde el trabajo social, sino que también tenía que responder como practicante a los psiquiatras y al equipo médico. Entonces te preguntaban antecedentes en reuniones clínicas. Entonces, lo que más tuve que hacer en ese aspecto fue desarrollar muchas habilidades clínicas de entrevista, de observación y cosas que tenían que ver con psicopatología y con psiquiatría. Entonces, como que la primera formación clínica que tuve fue muy psiquiátrica, eso es lo que te quiero decir. Después ya, en cuarto año, tuve práctica de grupos y comunidad en un centro comunitario de salud mental que recién se había abierto. Entonces pasé de la psiquiatría dura a la psiquiatría comunitaria. Entonces fue como un paso ya más para ver cosas más de índole social, aunque yo no le tomé tanto peso en esa época, yo te podría decir, como que fue una instancia donde pasé, conocí mucha gente interesante, sí. De hecho todavía tengo psiquiatras que conocí que somos amigos hasta el día de hoy. Y después ya en mi último año, como cuando tú te titulas de trabajador social, por lo menos en la UFRO, tú tenías que hacer una tesis. Entonces yo mi tesis volví a psiquiatría, hospitalizado de nuevo. Y ahí estuve todo ese año, que ya fue el último año de carrera, y ahí hice mi tesis, estudié a todas las personas que estaban hospitalizadas en lo que fue psiquiatría. Y de ahí la defendí y ahí hice un estudio de caracterización de esas personas. Entonces, de hecho, específicamente se llamaba caracterización clínica y sociofamiliar de personas hospitalizadas que estaban en eso. Entonces, esa fue mi primera parte clínica como trabajador. Del trabajo social clínico que luego ejercí. Claro, fue en esa instancia cuando conocí a esta profesora, que después fue mi profesora guía de tesis, que fue la persona con la cual yo aprendí todas estas cosas clínicas, y ella fue la primera persona que yo escuché hablar de trabajo social clínico. De hecho, era como curioso porque estábamos en un servicio de psiquiatría, o sea, estábamos en un lugar donde existía la locura, hablando de trabajo social clínico, en un contexto donde nadie hablaba de trabajo social clínico. Estoy hablando 14 años atrás. Es harto tiempo atrás. No era nada, no había máster, no había diplomado, no había nada, ni curso, ni seminario, nada. Realmente ha sido difícil el reconocimiento de la carrera, que me imagino años. Claro, no, sí, ahí no se hablaba de nada, pero ella era la única persona que yo escuché, porque yo una vez le hice esta pregunta, yo le hice, ¿por qué esto que hacemos acá en psiquiatría es tan distinto a lo que nos han enseñado en la formación universitaria? Me dijo, porque esto que hacemos acá es trabajo social clínico. Y ahí ella me contó de que en Estados Unidos, de que en otras partes del mundo, muchos trabajadores sociales eran como una mayoría dentro de la salud mental. Y fue la primera persona que yo le escuché hablar de Virginia Satir, que era una gran terapeuta y gran trabajadora social clínica. Fue la primera persona que yo le escuché hablar sobre esos temas. Y creo que eso fue lo que a mí me cautivó, a mí, de la carrera. Sí, claro, sí. Pero como te digo, como mi primera formación
clínica, podríamos decirlo, como más experiencial, más de el pregrado, más como investigativa, más inicial, fue muy psiquiátrica, ¿ya? Fue una visión súper psicopatológica, muy pro psiquiatría, y que en algún momento, y hasta el día de hoy, yo tuve que dar un giro de 360 grados a eso. A todo eso que alguna vez me enseñaron, yo lo tuve que deconstruir al 100%. Sí. Sí, entonces, eso es como otra parte de la historia, ¿entiendes? Pero eso es lo que te podría decir como inicialmente. No sé si quieres que profundice más allá en nuestros otros giros. Sí, me gustaría que nos pudiese mencionar respecto a eso. Ah, ya. Mira, sucedió algo bien curioso porque yo cuando ya terminé mi tesis, después yo comencé haciendo reemplazos en psiquiatría. Fue como mi primer trabajo. Ya. Porque empecé a reemplazar a esta profesora que tomaba vacaciones o estaba enferma, que ella igual era una persona que era mayor en esa época. Entonces ahí empecé a trabajar, ahí en ese mismo lugar donde yo había hecho práctica, empecé a trabajar como una persona que hacía reemplazos, estuve harto tiempo ahí. Pero siempre quedé con esa sensación de que lo que me habían enseñado como en el pregrado era muy poco, ¿ya? Y como que no le podía dar como algo mucho más profundo a las personas con las cuales yo trabajaba. Yo trabajaba con personas que estaban hospitalizadas en psiquiatría, que tenían diversos, digámoslo así, diagnósticos psiquiátricos graves, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar y otros diagnósticos psiquiátricos, y que habían como tres grandes prácticas que uno hacía. Una era la intervención grupal que hacíamos con personas que había un taller que mi profesora dirigía con personas que estaban diagnosticadas con depresión y con enfermedades del ánimo graves, ¿eh? Y ella trabajaba, en realidad era una psicoterapia de grupo eso, ¿ya? Pero que no tenía ese nombre, sino que tenía el nombre de grupo psicosocial para personas con tanto, pero era una psicoterapia de grupo eso. Entonces me tocó trabajar tanto como en mi práctica, como ya trabajando ahí como profesional con ese grupo. Y de ahí lo otro era trabajar con las personas hospitalizadas, haciendo, bueno, sus historias clínicas, mucha intervención en crisis, también terapia familiar y todo ese tipo de prácticas que requerían como algo un poquito más sofisticado para trabajar. Fue así como que en una curiosidad, porque como no había mucha formación clínica en esa época, estoy hablando hace 12 años atrás, fue donde postulé al único programa que estaba abierto en esa época, donde aceptaban trabajadores sociales. Yo sabía que había algo que yo necesitaba saber más y que era algo vinculado con la terapia, y ahí fue donde yo postulé a la U de Chile y ingresé a este postítulo de psicoterapia sistémica familiar, que era el único que existía en el país que aceptaba otras profesiones. Entonces fue así como postulé, me aceptaron y viajaba cada 15 días acá, a Santiago, de Temuco, del sur de Chile. La formación de fuerza. Sí, sí. Y ahí empecé a tener contacto con la Universidad de Chile. Y la U de Chile tenía, bueno, toda una trayectoria sistémica. Y ahí ahí fue donde aprendí muchas cosas clínicas en el fondo. Trabajar en sala espejo, hacer terapia familiar ya con otro tipo de población. Me acuerdo que como también tenías que atender casos, me acuerdo que me dieron muchos casos de la clínica infanto-juvenil. Entonces empecé a trabajar con jóvenes, que no era como un tema habitual a lo adulto que yo estaba acostumbrado y menos grave. Entonces empecé a trabajar mucho con la población infanto-juvenil y estuve en varios equipos de supervisión clínica. Entonces yo igual conversaba con otros colegas, veíamos casos clínicos y también supervisaba algunos casos de psiquiatría que yo también solicitaba como tener alguna retroalimentación de algunos casos. Fue ahí, en ese espacio, en donde conocí más profundamente la terapia narrativa igual. En ese espacio. Y lo otro es que en ese espacio también me permitió como trabajar más esta unión del trabajo social
con la terapia familiar, que era algo que, bueno, ahí tuve la suerte de conocer a dos grandes psicólogos y terapeutas familiares, que Felipe Galvez Sánchez y Claudio Zamorano, y ellos son unos terapeutas familiares y también psicólogos que se han encargado principalmente, de hecho ellos fueron los que iniciaron la formación en terapia familiar dentro de la U de Chile y fueron los que siempre estuvieron conscientes de que los trabajadores sociales habían apoyado fuertemente la terapia familiar en otros países. Y eso fue lo que ellos también defendían, pues, de que el trabajo social tenía que estar parte de esa formación, y eso también, por lo que tengo entendido, también llevó su lucha entre ellos, entre el mismo gremio. Sí. Entonces, siempre he estado muy agradecido del apoyo que ellos me dieron en esa época, porque fueron, creo que una de las personas que como que creyeron profundamente quizás en las ideas y en mi trabajo y en las cosas que estaba haciendo. Entonces, sí, claro. Sí, sin duda, sí. Bueno, Felipe sobre todo, él había traducido el libro Historia de la terapia familiar, que es un libro clásico, y él se había dado cuenta de que los trabajadores sociales habían jugado como un rol muy importante en la creación de la terapia familiar, y bueno, y ellos también eran muy seguidores de la obra de Michael White, con David Epstein. Entonces, ¿por qué no tenían que estar ellos dentro de esta formación? Eso como fue algo. Entonces, bueno, esa fue como una segunda etapa de mi formación clínica, ya como muy unida a la formación sistémica, pero yo te diría que era una sistémica mucho más posmoderna, con influencia narrativa. Y ahí fue donde, como era posmoderna, también era una crítica muy dura hacia la psiquiatría. Entonces mi formación psiquiátrica ortodoxa empezó a deformarse y empecé a transitar hacia este camino como mucho más relacional, mucho más sistémico, mucho más familiar para trabajar. Entonces esa sería como una segunda parte de esa formación clínica, más influenciada por lo sistémico más posmoderno. Y después yo también empecé a trabajar paralelamente en lo que en ese tiempo, bueno, ahora se conoce como Mejor Niñez, pero también en Sename, en reparaciones en maltrato grave y abuso sexual con niños y con jóvenes y con su familia. Entonces fue un lugar donde yo fui aprendiendo bueno, eso fue parte después de mi tesis de magíster igual también. Entonces, como que tenía la experiencia de la terapia privada y de la terapia pública. Sí. Entonces ahí fue como ese otro camino que me llevó como a profundizar como más seriamente dentro de lo terapéutico. Como te digo, esto fue hace 2014. Claro, 2014, ahí fue donde yo ingresé también al magíster de psicología clínica de la misma U de Chile. Y en ese tiempo no había nada de trabajos clínicos. Estoy hablando todo esto cuando no había nada. No, nada, pero nada, no, si no había nada. No era un inicio de nada. Era como un desierto. ¿Cachai? Era como un desierto. Bueno, yo postulé al magíster también, bueno, con el apoyo también de quien había sido mi jefe en el servicio de psiquiatría, que era un psiquiatra que estaba muy contento porque yo siguiera formándome como un trabajador social, que él encontraba que eso era muy importante. Y por otra parte, bueno, con estos dos psicólogos que yo te decía, de la U de Chile, que ellos, de hecho yo lo veo ahora así como revisándolo como en retrospectiva, eso era como algo tan rupturista en esa época. Igual yo era más joven, entonces eran como casi 10 años menos, entonces igual era como más joven, era alguien que tenía 27 años, ¿me entiendes? Era muy joven. Otra perspectiva. Sí, pues, y entonces, no sé, que ahora lo pienso y es como una locura. Entonces yo postulo al magíster y tú tienes que presentar un anteproyecto de tesis para postular al magíster ahí de psicología clínica. Estos son algunos datos que ellos me dijeron después con el tiempo igual. Pero bueno, yo postulé y mi propuesta era específicamente desarrollar el trabajo clínico.
Sí, ¿sabes qué? Mira, Ya yo... estabas claro ya con Sí, es que yo todo lo que había leído de trabajo social clínico era cosas autoformativas, textos en inglés que había leído, algunas cosas que se mencionaban en algunos libros de trabajo social, pero en ese tiempo también había leído mucho la obra de Mario Quirós, me acuerdo, que era un chileno, trabajador social, terapeuta familiar. Entonces, una de las cosas que yo postulé cuando fue el magíster fue eso. ¿Sabes qué? Mira, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, yo provengo del trabajo social. Eh, Mi interés es poder estudiar el trabajo social clínico. Y, y yo sé que esto puede sonar como algo como raro, pero la verdad es que no es tan raro porque hay todo un vínculo entre la terapia familiar y el trabajo social. Y hay muchos trabajadores sociales que eran trabajadores sociales clínicos y que aportaron a la creación de la terapia familiar. Entonces, mi idea es como hacer una indagación sobre cómo rescatar el trabajo social clínico de Chile, en este caso, pero tomando todos los conocimientos y la habilidad de la psicología clínica. Eso fue mi defensa, en serio. Una cosa más loca. Yo creo que es como impensado, pero bueno. arriesgado, pero buena propuesta. La cosa es que, claro, yo postulé, a ese programa postulan varias personas porque es un programa que tiene por lo menos como 40 cupos y hay como 10 cupos por línea, ¿ya? Entonces, la línea sistémica, está la línea sistémica, la humanista existencial, la cognitiva constructivista y el psicoanálisis. Entonces hay como distintas líneas y yo postulé a la sistémica. Entonces, bajo la línea sistémica, yo fui el primer trabajador social aceptado en la historia de ese programa. Y más encima había sido el número 1 de la lista. Entonces eso fue como todo un tema que fue bastante polémico, que no, obviamente podríamos hablar más sobre eso. Y bueno, de hecho también fui el primer egresado de ese programa, siendo de otra profesión. También. Sí. Así que fue una linda experiencia, aprendí muchas cosas y fue la primera, como te digo, desde otra disciplina. ¿Cómo explicarte esto? Aprendí muchas cosas de la psicología clínica, pero que di un giro para poder tratar de hacer emerger el trabajo social clínico. Desde esos conocimientos, es un ejercicio muy raro. Pero entonces tuve que aprender muchas cosas de la psicología clínica, de la psiquiatría, para hacer emerger los conocimientos del trabajo social clínico. Complementarlo. Sí, es como, no sé, es como, claro, es como aprender hartas herramientas de muchas cosas para tratar de hacer es como una labor que hacen como los arqueólogos, ¿ya? Que tienen muchas herramientas y empiezan a sacudir los polvos, los vestigios y hasta que encuentran lo que estaban buscando. Fue esa misma sensación. Pionero de acá en Chile. Estoy hablando de muchas, claro. Entonces esa fue como la otra parte de esa formación, ¿ya? Como ligada de la U de Chile y que fue parte de mi tesis también sobre ese tema. Y desde esta experiencia y desde la docencia que tú ofreces, ¿podrías mencionar respecto a los objetivos del trabajo social clínico? Bueno, yo creo que han pasado hartas cosas en estos años, ¿ya? Yo igual he ido cambiando como mutando a lo largo de estos años, ¿ya? No, como que no soy una persona que piense como igual a como pensaba 5 años atrás, 8 años atrás. ¿Sí? Esa es como una pregunta como más actual, si lo pienso. Mira, yo creo que una de las cosas es que el trabajo social clínico dentro de los últimos 5 años, por lo menos en América Latina y también en algunas partes de Europa, no tanto en Norteamérica, porque ahí es donde está más consolidado. Creo que uno de los objetivos del trabajador social clínico, si lo veo como más en Chile, es como por ahí lo que tú quieres, sí, más en Chile. Yo creo que en Chile siempre ha existido trabajo social clínico en sí. Quizás no con ese nombre, así como un grado académico, que tiene una especialización, porque yo creo que nada comienza así, ¿ya? De hecho, si tú ves la psicología clínica,
tampoco comienza existiendo porque se crea un magíster, ¿me entiendes? Comienza existiendo porque hay otras prácticas que la anteceden. Yo creo que siempre existió lo que es trabajo social clínico en Chile, por una parte porque siempre hemos estado vinculados a un ámbito de atención directa con las personas. Y comenzamos en ambientes sanitarios, entonces las primeras formas de práctica comienzan en estos contextos sanitarios, después se van expandiendo a otros ámbitos, pero si uno analiza la historia, de hecho la psicología en Chile nace en los 50 recién, y el trabajo social en el 25, entonces hubo mucho tiempo donde los trabajadores sociales hacían prácticas con familias, con grupos, con colectivos que eran como protoformas, ¿no? Como atenciones directas que tenían algún impacto en lo que se conocía en esa época como el tratamiento o como en la rehabilitación de personas, ¿no? Eso era como un concepto antiguo. Entonces, yo creo que el trabajo social clínico ahora, como se entiende, ahora que hay magíster en trabajo social clínico, que hay institutos especializados, que hay revistas, que hay un montón de cosas, así como más locales, el trabajo social clínico se sitúa como una especialidad que tiene su origen en todas estas historias que están hacia atrás y que viene a colocar un nombre a algo que se sigue, ¿me entiendes? Pero no solamente colocar un nombre, sino que también a desarrollarlos académicamente y también prácticos, como a cualificar todas esas prácticas que alguna vez se hicieron. Entonces, si yo lo veo como ahora, para mí el trabajo social clínico o el trabajador social clínico contemporáneo, digamos así, chileno, creo que es un profesional de la salud mental, por un lado, y también de otros ámbitos especializados, porque no solamente es de ese campo, que brinda una atención terapéutica dirigida a distintas poblaciones y que tiene como principal, como objetivo, yo diría, o varios objetivos, el dar servicios de atención directa a través de diversas prácticas clínicas, sean consejería, intervención en crisis, servicios de mediación, terapias o psicoterapia o otras prácticas más, podríamos enumerar como la defensa de casos u otras más, pero bajo una perspectiva centrada en la justicia social, en este caso, y que coloque todo este acento en los aspectos relacionales y políticos que están influyendo en esos problemas que las personas tienen y tratando de encauzar dentro de esta mirada más social, más racional, el empoderamiento de las personas y también su agencia personal para la liberación de ese sufrimiento de las personas. Entonces, por lo menos para mí el trabajo social clínico muy unido también con la visión más mundial de trabajo social, es el ofrecer estos servicios terapéuticos bajo este lente más amplio, centrado en la justicia social, pero que busca emancipar y también liberar a las personas de ese sufrimiento por medio de diversas prácticas, como hemos hablado, pero que están centradas en esto, en potenciar su agencia y su empoderamiento. Respecto a esto que me mencionas, ¿qué gatilló o qué sucedió en que generó este ruido de querer generar la formación de terapia narrativa? Ok. Mira, la terapia narrativa, como digo, por lo menos en mi caso tuvo un lugar dentro de la formación sistémica relacional dentro de la U de Chile, fue el primer espacio donde tuve. De hecho, tuve una asignatura que se llama específicamente terapia narrativa. Pero después yo decidí tomar un diplomado más especializado en esa terapia en específico. Ya desde el magíster yo siempre me sentí mucho más identificado con esa terapia que con otras, por ejemplo, porque había sido creada por trabajadores sociales. Entonces tenía como un sentido como de pertenencia con esa terapia. Si bien Milán o la terapia estructural o la terapia estratégica o la misma centrada en soluciones que también fue creada por trabajadores sociales, entonces por lo menos yo me sentí mucho más identificado con eso. Pero había un tema filosófico que a mí me importaba, ¿ya? Porque, bueno, la terapia narrativa está muy basada en la idea de Michel Foucault, ¿ya?
o en la filosofía más crítica, y, y eso era algo que siempre estuvo presente dentro de mí, ¿ya? A ver, ¿cómo te explico esto? Cuando yo era estudiante de trabajo social, y también, bueno, cuando eras adolescente igual, siempre me gustó mucho la filosofía, ¿ya? Ya. Como campo, no sé, como un pasatiempo personal, como un hobby, siempre me gustó mucho, por lo menos la filosofía. Pero yo viví en un profundo conflicto con la filosofía cuando, por eso te digo que mi primera formación clínica, que era muy psiquiátrica, entró en un profundo conflicto con mis ideas filosóficas que yo tenía como persona. Era curioso, porque esa fue una época bien particular, si lo veo como hacia atrás. Yo, aparte de hacer mi práctica en psiquiatría, yo también participaba de grupos de filosofía en la universidad. De hecho, fui ayudante de cátedra de epistemología, de filosofía, para varias carreras, no solamente para trabajo. O sea, entonces yo estuve bajo la supervisión de un filósofo, porque como era ayudante de cátedra, tuve mis últimos 3 años, era ayudante de filosofía. Entonces, está que yo estuve bajo la tutela de 2 grandes filósofos de la UFRO, que uno es Samuel Herrera y el otro colega era Rubén Leal, que eran personas que tenían mucha trayectoria dentro de la filosofía. Entonces ellos me enseñaban filosofía. A mí me gustaba, a mí me fue muy bien en filosofía dentro de trabajo, o sea, porque teníamos esos ramos. Yo tomaba clases de filosofía también. Ya. Aparte de hacer mi práctica, tomaba clases de filosofía. Y era como una cosa tan extraña en esa época, porque en psiquiatría, por lo menos mi profesora, y esa era una de las críticas que yo tenía con ella, era una persona demasiado pragmática. Entonces los temas filosóficos no le gustaban. Y era como perder el tiempo. Y por otra parte, cuando yo me juntaba con los filósofos, las cosas prácticas de la salud mental y de la psiquiatría eran considerados como temas no dignos de reflexión filosófica. Entonces yo me crecí, digamos así, o me estuve desarrollando en esta primera etapa de una forma muy dividida. Por una parte, tenía mis intereses filosóficos separados de mis intereses clínicos. Eran 2 líneas. Pero la U de Chile lo que hizo fue unir eso. Porque mis profesores, en este caso allá, eran profesores que amaban la filosofía y también la clínica. Entonces, una de aquellas terapias que unía fuertemente todas las cosas era precisamente la terapia narrativa. Entonces, me sentía identificado porque sus creadores eran trabajadores sociales, David Epson con Michael White, y por otra parte, ellos eran personas que eran fanáticos de la filosofía y que llevaban ideas filosóficas a la terapia. Entonces, eso fue como unir a mí mi mundo, mi propia vida. Entonces, creo que eso fue como un camino que me sirvió tanto para poder indagar en ideas sobre la terapia narrativa y después trasladarlas mucho más profundamente como al trabajo social clínico hoy en día. No sé si lo desvirtuamos un poco la pregunta, ¿no? O sea, No, te respondo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Sí? Respecto a esto que me dices tú, ¿qué visión se genera respecto a este modelo de intervención? Mira, es como curioso igual lo que tú me dices, porque la terapia narrativa jamás se ha definido como un modelo, de hecho. Ni tampoco se define como una escuela de terapia, sino que la terapia narrativa se define como un campo que puede ser pensado como una ética, como una filosofía, como una terapia, como un movimiento comunitario. Es como abierto, ¿ya? Pero, ¿cuál era la pregunta que me estás diciendo? La visión. La visión, ya, disculpa. Que me quedé pensando en el concepto de modelo, porque de hecho, es muy curioso porque el concepto de modelo proviene mucho de esta visión norteamericana, por lo menos de la visión más gringa, de entender de que hay un pensamiento estructural ya. Porque eso es algo que la terapia narrativa critica mucho. El tema de lo que es el estructuralismo, este tema de pensar de que las prácticas son una serie de técnicas que tú le aplicas a otro para cambiar la vida, ¿ya? Y eso es algo que critican ellos fuertemente, porque eso sería una forma
principalmente sería una nueva tecnología de poder. Y eso es lo que ellos no buscan, que tu práctica se transforme en una tecnología de gobernar el alma del otro. Entonces parten de esto, de una concepción lingüística de cómo hablamos, decía, que el poder nos atraviesa principalmente por el lenguaje, y esa es una de las ideas de Foucault que tiene. Claro, en ese sentido, si tú me hablas como de la visión, claro, el postestructuralismo, que es la episteme que está detrás de la terapia narrativa, critica, uno, cómo los terapeutas usan el lenguaje, para empezar, y cómo interpretan el mundo a través de ese lenguaje estructural. O sea, y hablar de modelos, de técnica, de todo eso, son una forma, digamos así, en palabras de terapeutas narrativos más radicales, te estoy hablando, ¿eh? Sí. Hablar en ese lenguaje sería una forma de crear una tecnología de dominación de los demás. Entonces, si la terapia narrativa busca realizarse como en el espíritu que ellos tienen, porque eso hablan, como no es una escuela, como no es un modelo, hay un espíritu narrativo. Y el espíritu narrativo es el espíritu de la libertad y de el espíritu de aventura que ellos le llaman, en no tener moldes. Entonces, por eso es que se rehúsa fuertemente a pensar en un modelo, y menos en técnica, de hecho. De hecho, ellos ocupan la palabra prácticas terapéuticas o prácticas narrativas. De hecho, digamos así, como que el vocabulario mucho más actual, más adecuado sería hablar de prácticas narrativas, más que de terapia, porque claro, o sea, igual se puede hablar de terapia narrativa, pero ese fue un término que ni White ni Epstein estaban muy de acuerdo con usar. Ellos lo usaban, de hecho esto sale dentro de medios narrativos para fines terapéuticos, que es como el gran libro, que ellos ocupan el término terapia solamente porque no han encontrado como una palabra más precisa para describir como esta práctica que ayuda como a las personas a sentirse mejor en la vida, ¿ya? Entonces ese es el término que ocupan, terapia. Pero si encontraran un término mejor, ocuparían otro. Entonces más adelante, porque estaba hablando que el medio narrativo fue en el año 90, más adelante van a empezar a ocupar el término más prácticas narrativas, de hecho, como una práctica que puede ir más allá de los contextos como terapéuticos, ¿ya? Porque eso es lo que ellos no querían, que estas ideas quedaran encerradas dentro de la terapia familiar o dentro de esto clínico de la salud mental y menos encerrados en una disciplina, ¿ya? Sino que ellos buscaban que estas ideas pudiesen ser ideas que ayudasen a muchas personas independiente de la formación que tengan, ¿ya? Entonces igual hay como algo bien como multidisciplinario igual detrás, ¿ya? Pero bueno, como lo que quería ir, que el postestructuralismo tiene toda esta idea de criticar estas construcciones como rígidas y mecánicas de cómo entender el mundo y la vida de las personas. Entonces, esa es la primera visión que tenemos, ¿ya? O sea, como cuestionar el uso de nuestro propio lenguaje para hablar de la vida de los demás y también para hablar de nuestra propia práctica. Porque ahí hay como una intromisión de las tecnologías de poder que nosotros reproducimos sin ser conscientes de ello, pero estamos dominando a las personas. Que eso es como una cosa, esa es como la primera visión. Sí, frente a esto, ¿cómo tú visualizas el actuar ético desde la profesión? Mira, yo creo que la terapia narrativa, bueno, hay varios autores que la sitúan como una forma de trabajo social crítico, de hecho. Hay autores que hablan que la terapia narrativa o las prácticas narrativas son una forma de trabajo social crítico directo, ¿sí? Así lo definen. Por ejemplo, autores como Malcolm Payne, por ejemplo. O también Bob Mulally, que es un trabajador social antiopresivo, dice la terapia narrativa es una forma de práctica antiopresiva, ¿ya? Solamente que aplicado a contextos terapéuticos, ¿no? Bueno, la terapia narrativa tiene toda una ética. Principalmente es una ética de la colaboración. Esa es la principal filosofía que tienen detrás. ¿Qué implica esto? Que los terapeutas o los clínicos o los trabajadores sociales clínicos en este caso son coautores en una relación de apoyo que tienen con las personas, ¿verdad? Entonces esta ética de la colaboración lo que busca es que
el autor privilegiado de las terapias en sí, o de la práctica comunitaria, sea donde sea, como donde estemos, sea la persona con la cual trabajamos. Entonces, el terapeuta lo que tiene que hacer es un proceso de colaboración con la persona. Y ese proceso de colaboración está basado principalmente en indagar las potencialidades, las habilidades de las personas, los conocimientos alternativos que tienen. Por otra parte, fomentar la agencia personal. Ellos ocupan ese concepto, el concepto de agencia personal. Ellos criticaban el concepto de empoderamiento, entonces ocupaban más este concepto, porque decían que los profesionales, estaba como esta crítica, como de, que yo igual la comparto un poco, como no tanto, como decía, pero ¿por qué los profesionales tienen que darle poder a las personas? Si las personas ya tienen un poder, solamente que sus prácticas de poder han sido como devaluadas por discursos dominantes o por prácticas de opresión del sistema, en este caso, que le ha quitado un poco de poder. Entonces, como que los profesionales deben asistir a las personas a que recuperen su agencia, su capacidad de ser dueños de su propia vida y ser los autores de su propia experiencia. Entonces, esa ética está muy marcada y eso tiene que ver con respetar que todas las personas tienen culturas distintas y tienen saberes distintos. No hay un saber mejor que otro. Es saber también que todas las personas poseen conocimientos, recursos, sueños, esperanzas que ayudan a canalizar su vida hacia lo que ellos quieren lograr, hacia su propia agencia. Que las personas son el autor privilegiado en cualquier proceso terapéutico. Lo que importa es que el terapeuta asista a esa persona para que la persona recupere esa capacidad de ser autora de su vida. Esto es una idea un poco difícil de entender, pero cuando nosotros nos enfrentamos a problemas graves, digámoslo así, diagnósticos de cualquier tipo, pensemos cuando tú te dan un diagnóstico como el de depresión, por ejemplo. Tú te sientes que la depresión te ha quitado algo de ti en tu vida. Como que te ha quitado como una parte de la fortaleza que tú tienes como ser humano. Entonces, el diagnóstico puede ser tan potente que te puede convencer a que tú no vas a poder salir de ese espacio. Entonces, pierdes autoría. Pierdes esta capacidad de sentir de que tú puedes cambiar tu vida y ser algo acorde a tus sueños y a tus valores y aquello que lo que tú quieras. Entonces, los terapeutas no tienen que ser como quien edite el texto que produce la terapia, ¿entiendes? Sino que es la persona. Entonces nosotros asistimos a eso. Somos un coautor en este caso, con la persona. Es la persona la que va fijando. Sí, claro. Entonces el terapeuta no hace, dentro de una perspectiva narrativa, no da orientaciones, ni consejos, ni le dice lo correcto o lo incorrecto a la persona. O sea, dependiendo de lo que sea también, porque en caso de abuso, de maltrato, de violencia, claramente que hay un rol activo de denuncia de cosas, ¿me entiendes? Pero en problemas que no tengan que ver con eso, el terapeuta busca indagar. Bueno, hay un concepto muy técnico ahí, que tiene que ver con la posición de centrada pero influyente, ¿ya? Que ese es como el concepto que se ocupa dentro de la relación terapéutica en narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el terapeuta no está centrado en sus hipótesis. Esto es algo muy distinto a las terapias familiares. El terapeuta no está buscando comprobar sus hipótesis, sino lo que está haciendo es, dentro de sí, es formular preguntas, diversas conversaciones que ayuden a la persona a que dentro de la propia conversación que pueda estar estableciendo pueda encontrar aquello que ha ido perdiendo, que son estos relatos alternativos. Entonces, yo no busco comprobar mis hipótesis. No, voy a hacer una pregunta para ver si es que esta persona tiene depresión o tiene trastorno de personalidad. ¿Me entiendes? No, sino que, ¿qué preguntas me ayudan a mí para que la persona pueda llegar a aquello que es importante en su vida? Entonces, ¿será esto que tú me estás diciendo, Juanita, con respecto a que luchar por la vida fue algo que te enseñó tu mamá? ¿Es esto algo muy importante para ti en tu vida? ¿Te das cuenta como el tipo de pregunta? Entonces, esa es la posición de centrada pero influyente. Un terapeuta que asiste al otro para que el otro pueda potenciar su capacidad de agencia y construir, en este caso, las narrativas que prefiere sobre su vida. Desde la praxis, ¿cómo podrías definir tú la relación de terapeuta con el cliente? ¿En este caso? O persona. Claro. Bueno, ese es un término que tampoco ocupan los narrativos. El término cliente, ocupan el concepto de persona. Sí, claro. No, que esto es muy interesante porque, claro,
La terapia narrativa, o sea, si pensamos un trabajo a ser clínico desde la terapia narrativa, eso involucra de construir muchas formas habituales que el trabajo a ser clínico más mainstream o más dominante tiene. Que tiene que ver con este tema de conceptos como de cliente, de usuario, de paciente, ¿me entiendes? De diagnóstico, que son todas cosas que provienen mucho más influenciadas del modelo médico, no desde, digamos así, desde valores del trabajo social. Sí. Bueno, eso también tiene un origen igual, porque la terapia narrativa no fue pensada en los Estados Unidos, sino que surge en Australia y en Nueva Zelanda. Entonces son países que son muy periféricos a la cultura norteamericana, o a la terapia familiar que en ese tiempo había, o a otras prácticas clínicas que habían en esa época. Entonces, claro, la relación terapéutica es una relación dentro de la terapia narrativa, es una relación basada en la colaboración. Desde esa ética de la colaboración, y el terapeuta cumple esta, como digo, esta posición descentrada pero influyente. O sea, asiste a la persona para que las personas puedan ser el autor privilegiado de su propia historia. Entonces son un coautor. Eso es como lo que más pueden ser, un coautor. Y bueno, hay varias prácticas que nos permiten como ir trabajando en esa coautoría y en esa colaboración con ellos. Respecto, estando en conocimiento de la realización del diplomado de terapia narrativa por el Instituto Chileno del Trabajo Social Clínico, ¿qué nos podías contar respecto a eso? Bueno, eso es como algo bastante interesante porque contarte que acá en Chile y en varias partes del mundo, mira, como la terapia narrativa, como la terapia narrativa también surgió en Australia y en Nueva Zelanda, que son dos países muy periféricos, ¿ya? Son como como dicen en inglés, down under, son los países que están allá abajo en el mundo, como en el último rincón del mundo. Surgieron, ¿cómo te explico? La terapia narrativa fue una terapia que goza de mucho más popularidad ahora en los últimos años, ¿ya? No tanto cuando inició. Ellos iniciaron a comienzos de los años 80 a crear varias de estas ideas, aunque después en los años 90 comienzan como a formular como en mayor detalle lo que es el pensar narrativo, ¿ya? Igual White y Epstein tuvieron ciertas influencias sistémicas al principio de los años 80, estuvieron como involucrados mucho con la terapia familiar sistémica al principio, pero después abandonaron todo eso. Eso da como para otra historia. Lo que te quiero decir con esto es que han habido poquitos programas de formación oficial en terapia narrativa. Entonces, el primero fue los que daban en el Dalwich Center en Australia en los años 90, 2000, que era como una especie de diplomado que surgió. Se llamaba como diploma de posgrado en terapia narrativa. Ese fue como el primer programa. Y después la terapia familiar empezó a ser enseñada en programas de terapia familiar alrededor del mundo. Es recién en estos últimos 10 años en donde se crea como un magíster, ¿ya? Y actualmente el único magíster que como el primero fue en Australia, fue en la Universidad de Melbourne. Y ahí Paola Grandón, que es la otra codirectora del Instituto Chileno, ella es titulada de ese programa. Es la única chilena, de hecho, la única chilena trabajadora social. Eso quiero decir, sí, que es graduada de ese máster. Y después como lo que ha pasado es que la terapia narrativa ha empezado como, aparte de esa formación oficial que existe, después se creó un máster en España, que no me acuerdo cuántos años tiene, pero tendrá unos 8 años, algo así, que se creó en España, aunque tiene como algunas ideas que no son muy narrativas. Tiene el nombre, pero no es muy narrativo. Y después la terapia narrativa, con algunas personas que se formaron en el Dalwich Center, empezaron a dar formaciones en distintas partes del mundo. Lo que sí ha pasado como en América Latina es que han sido principalmente psicólogos quienes han creado como iniciativas de formación como lo que fue terapia narrativa, en México como Casa por Andar, por ejemplo, acá en Chile Prana, primeras instituciones privadas que ha hecho algo.
y algunos programas que han mezclado ideas narrativas como el diplomado de sistémica narrativa y canto juvenil de la U de Chile, que es como un programa que integraba unas ideas narrativas con ideas sistémicas y también dialógicas. Pero lo que te quiero decir con esto es que el trabajo social en nuestra carrera, por lo menos en América Latina y en Europa, principalmente en España, en Portugal, bueno, como esos países, ninguna escuela de trabajo social ha dado un programa de trabajo. Entonces, eso ha provocado que, bajo mi mirada, existe igual una visión súper psicologizada de la terapia narrativa. Y en este caso, el instituto es la única institución de trabajo social que da un programa de terapia narrativa. Y creo que en ese sentido yo me siento muy orgulloso de eso. Y de esa alianza que se ha formado directamente con el Darwin Center, que es el centro donde comenzó la terapia narrativa. Como te digo, Paola Grandón, que es la otra directora del instituto, es la persona que, como estudió en el máster, también hizo dos certificaciones intensivas en terapia narrativa, nivel 1 y nivel 2, aparte del máster, que son las certificaciones que da el Darwin Center actualmente y que reemplazaron a este diploma que antes se daba, que ahora llegó como varias formaciones. Entonces, ella ha sido la persona que ha podido hacer todos los contactos con la Universidad de Melbourne, con el Darwin Center y muchos profesores del magíster hacen clases dentro de nuestro diplomado. Entonces, yo me siento súper orgulloso como te decía eso, porque una parte es un programa que se dicta desde trabajo social, donde debería ser siempre. Porque de hecho, la maestría allá en Australia, de la U de Melbourne, está en el departamento de trabajo social, no está en el departamento de psicología. Entonces, estamos como cumpliendo con su verdadera esencia, ¿me entiendes? Entonces, eso ha permitido de que profesores como David Denborough, por ejemplo, Bill Friedman, Pauline Lee y otros terapeutas de allá narrativos estén dentro del instituto haciendo clases y actualmente estamos mucho más interesados en dar una formación de terapia narrativa mucho más contemporánea, porque también ha cambiado un poco. Como que la idea que tenemos de la terapia narrativa quizás viene mucho de la primera etapa, cuando eran los años 90, pero la terapia narrativa más contemporánea es un poco diferente. ¿Ya? Entonces, por lo menos el instituto ha hecho eso, dar un programa más contemporáneo de terapia narrativa, como mucho más centrado como en los valores del trabajo social. Y al mismo tiempo ha invitado a los docentes de allá, de Australia, a que se unan. Y han surgido algunas colaboraciones y algunos proyectos que están ahí como trabajándose. Por ejemplo, ahora estamos junto con David Denborough, no sé si te ubicas a David Denborough. Bueno, él es uno de los co-directores también de allá, del Darwin Center. Y por ejemplo, una de las cosas que hemos estado haciendo es que nos han autorizado varias traducciones de papers del inglés para que se puedan publicar en nuestra revista. Ese es un tema. Y lo otro es este tema de los profesores que se puedan como unir a nuestro programa para poder dar clases. Hay varios trabajadores sociales. ¿A qué se contribuye con esta propuesta de Bueno, yo creo que por una parte a descolonizar la terapia narrativa de la visión psicologizante en América Latina, a que sea un programa que nos conecte con la terapia narrativa más contemporánea, pero también pensando en la creación de una terapia narrativa también latinoamericana. Eso es como otro que nos interesa. Y por otra parte, que los colegas tengan enseñanza directa de trabajadores sociales clínicos de ellos. Eso es otro bueno, interesante? sí, porque acá la verdad es que yo siempre he valorado también mucho instancias como planas, pero tienen esta visión como mucho más, bajo mi lectura, mucho más cercana a un público más de psicología, no tanto de trabajo. Se piensa que aciertan trabajadores sociales en su formación, pero gran parte de sus reflexiones son más hacia la psicología. En cambio, lo de nosotros viene mucho más de emancipar al trabajo social y hacer que los trabajadores sociales
quizás un poco lo que me pasó a mí, pues puedan unir su profesión con la terapia de una práctica específica, ¿ya? Y con sustento específico disciplinario. Creo que eso es como lo que nosotros buscamos. Respecto, para ir finalizando, para quienes están iniciando el proceso de formación, ¿qué consejos tú podrías entregar? ¿En trabajo social clínico o en terapia narrativa? Trabajo social clínico y especialización en terapia. Ah, ok. Quienes presentan este interés. Mira, yo creo que todos los trabajadores sociales, quizá mi vida hubiese sido muy distinta a lo que fue mi trayectoria profesional, ¿ya? Porque yo me formé en un contexto donde no existían estas cosas. No existían magíster, trabajo clínico ni diplomado. Pero si yo hubiese sido una persona que hubiese estado como en esta época ahora, lo más probable es que yo si hubiese sido así, toma un diplomado en trabajo clínico, hace un máster si te interesa profundizar más y tener una cualificación más avanzada, hace un máster y si hay instituciones en donde trabajan con profesores donde se surgió la terapia narrativa, o sea, toma ese programa, ¿no? Entonces, claro, como mi proceso fue distinto, como personalmente, la parte de lo que existió, a mí me tocó como comenzar desde cero. Y un camino que yo no lo recomiendo mucho. Hay que aprovechar ahora las oportunidades. Claro. Que se tienen. Fue mucho trabajo, aprender muchas cosas de muchos lados, de construir. Es demasiada la vuelta, entonces yo sé que eso no es tolerable para cualquier persona. Y ahora que está eso, claramente que yo sin duda bueno, aprovechen que están en la formación específica, tomen diplomados, tomen cursos de actualización. Si están interesados en esta terapia en particular, fórmense, que son trabajadores sociales y sienten que necesitan como formaciones más de trabajo social, tomen las instituciones de trabajo social para que sean mucho más coherentes con ustedes, etc. Yo creo que eso es como está, porque yo creo que, por lo menos lo que a mí me ha pasado, como tomando programas como clínicos de otras disciplinas, sin duda que la U de Chile fue algo muy excepcional como para mí, pero son programas que yo diría que están mucho más centrados en otras cosas. Entonces, si tú tienes la oportunidad de estar en un programa centrado en el trabajo social, tómalo. Y lo otro es que creo que también es importante también pensar en formaciones que sean acordes a nuestra filosofía de vida. No todo el trabajo social clínico es clínico, ni todo el trabajo social clínico es antiopresivo, con narrativa, con información que hay. Y ahí, cierto, yo veo un poco como las ofertas que existen acá, como entre la Universidad Católica o la U de Valpo y nosotros, y yo veo diferencias muy grandes en términos de visión del trabajo social clínico. O sea, si tú quieres aprender un trabajo social clínico antiopresivo, obviamente no lo vas a encontrar ni en la Universidad Católica ni en la Universidad de Valpo. No más para que lo encuentres con nosotros. Pero si tú quieres un trabajo social clínico mucho más biomédico, mucho más como centrado como en no perturbar el privilegio de nadie, no, obviamente lo vas a encontrar más en la Universidad Católica o en la UDEVAL. Como programas más como pro sistema, como digamos así, como conservadores o salubristas, que son como. Pero claro, quizá para personas que estén interesadas como en el máster que tú estás haciendo, que lo más probable tenga como una orientación como más parecida a la de nosotros y quisieran tomar un máster más como el de España, lo más probable es que España sea una muy buena opción. Igual contarte que nosotros acá en Chile igual estamos trabajando en un proyecto para crear un máster con una U también. Así que también eso, ¿no? Sí. No puedo dar más detalles de eso. Pequeño adelanto ahí. Pero es con una universidad acá tradicional chilena. Así que ahí estamos en un proyecto importante que ahí habría otras organizaciones más. Pero claro, yo lo que creo es que para alguien que le interese el trabajo clínico, que ahí están las condiciones idóneas para hacer esto. Y en cuanto a la terapia narrativa, claro, si quieren conocer una terapia narrativa mucho más cercana al trabajo social, yo creo que nuestro programa está mucho más afín a eso. Sí, una buena oportunidad. Sí, sin duda. Bueno, Nico, agradecerte este Nada, gracias a ti. espacio de reflexión también que se genera respecto a la terapia.
Agradecer por No, nada, Muchas un gracias. gusto, gracias.